Padre, te damos gracias, Señor, porque nos juntas de esta forma en este día de Shabbat. Gracias, Señor, porque nos enseñas muchas cosas, Padre, a través de tu palabra y sobre todo caminar como Yeshua. Señor, eres tú misericordioso y grande en todo hecho poderoso, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado este tiempo en que como hermanos nos juntamos. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad. Y Señor, guíanos con tu espíritu ahora. Háblanos aquello que tú quieres enseñarnos ahora. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que comprendiésemos tus escrituras, Señor. Padre, gracias por darnos tu espíritu. Gracias por darnos la victoria. Y ayúdanos a encontrar a Yeshua, la salvación, encontrar todo lo que compete a nuestro Señor en las escrituras. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Hermanos, me avisa si se escucha doble. ¿Se escucha doble? ¿Por Sí. qué no le bajas volumen a uno de los dispositivos? Ya. A ver. ¿Sabes lo que pasa? Es que acá no le puedo bajar el volumen. Ah, ya. Plop. Esta de acá hay un botón de que silencio. Ahora. ¿Ya está? Sí. Ya. Iban a escuchar dos veces la palabra, pues. Seguro el Señor quería Yo hacerles escuchaba entender. igual, yo escuchaba bien, a mí no me salía un eco, Ah. salía eco. Lo que pasa es que te necesitabas escuchar a Yola Pulastri. Ya, vamos a entonces ya iniciar, pues, ¿ya? Eh, Vamos a iniciar con la lectura. Ay, Dios. Vamos a iniciar con la lectura. Ya, ya está. Génesis capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bila su sierva por hijo y por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila y dio a luz un hijo, y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dijo y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila la sierva de Raquel y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Asher. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo a Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él. A ver, y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche.
Y oyó Lo Dios, alquiló, lo alquiló. así es, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz al el quinto hijo Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y le oyó y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme, Señor, otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. O sea que todavía no nació Benjamín y ya estaba todavía estaban donde con Labán. Dijo, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido un gran número, y el Señor te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajaré, cuando trabajaré también por mi propia casa. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Todo lo que no fuere pintado ni manchado en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todo aquello que tenía en sí algo de blanco, y todas las que de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas las mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado en las canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las aguas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con sus propios rebaños los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Ok, hasta ahí vamos a leer. ¿Qué les pareció la última parte de Jacob? La última travesura, el último engaño que le hizo a Labán. ¿Entendieron esa parte? Así es. Lo engañó nuevamente. El muy vivo lo que hizo fue, técnicamente, eh, las ovejas blanquitas, las bonitas, ¿no? Las seducía con las otras ovejas y salían ovejas manchadas y eso era para Jacob, pues. Entonces,
Ah, era un vivo. Pero vamos a ir desde el inicio. Vamos a ir desde el inicio. A ver, dice que Raquel eh, tenía envidia de su hermana y le reclamaba a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esa casa? ¿Qué es lo que realmente, o en ese campamento? Que Raquel se sentía muy desdichada, definitivamente, porque no tenía hijos. Hasta las siervas de Lea pues, tenían hijos, y siendo Lea mayor. Y Lea tuvo dos hijos más después de Judá, Neftalí y Zebulón. Entonces, tenía realmente se sentía despreciada, ¿no? Entre todos. Pero eh, quiero que vean la respuesta de Jacob contra Raquel. Dice, Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces, eh, ¿qué es lo que realmente sucedía? Y quiero que lo analicen bien, bien, bien. Jacob, ¿no? Eh, Su amada no podía tener hijos. ¿Y cómo creen que se sentiría Jacob también? Si hablamos de emociones, Jacob estaba también, o sea, también triste, ¿no? Precisamente porque su amada, la mujer que es amada de él, no tenía hijos, ¿no? Entonces no podía tener una relación tal cual como lo tenía, por ejemplo, con Lea, ¿no? Que Lea realmente tenía varios hijos, su sierva también tuvo varios hijos, dos hijos, ¿no? Y encima tuvo una hija, ¿no? Entonces, todo ese tiempo, realmente, eh, ¿cómo le habrá pasado pues Jacob, ¿no? Viendo que Lea sí concebía, entonces él se daba cuenta que el problema, ¿cuál es? El problema no era que Jacob no puede tener hijos, ese no era el problema. ¿Cuál era el problema? El problema era que Dios no le concedía hijos. Y eso era lo que tenía que ver realmente Raquel. Dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y eso es algo que mucha gente hasta el momento lucha, ¿ya? Porque yo conozco algunos hermanitos que recién tuvieron sus hijos, mira, se casaron jóvenes y tuvieron sus hijos recién años después, como 10 años después, porque no podían tener hijos. Pero 10 años después sí. Entonces, la cuestión de los hijos, o las personas que nacen en la tierra, no depende del hombre, si se dan cuenta. Ya lo hemos experimentado ya. Ya lo hemos visto con Abraham, ¿sí o no? La cuestión de tener hijos no depende del hombre, depende de Dios. A decir verdad, muchas personas sufren por no tener hijos, ¿verdad? Pero eso es, eso es circunstancial. Vamos a ir viendo dos cosas en estos versículos, ¿ya? Actualmente, lo primero, ¿no? Actualmente la gente trata de tener control de eso, ¿no? Hace campañas, hace todo tipo de planes para que las personas no tengan muchos hijos, tengan un control, ¿verdad? O si no, para que las personas no tengan hijos definitivamente. Que con esos movimientos feministas, todo eso. Y sobre todo con el movimiento pro aborto. Las personas piensan tener control, ¿no? Estuve leyendo a bueno, una hermana en la fe que es pro aborto. Imagínense. No, es que las personas tienen derecho a elegir que esto que el otro, ¿no? Pobres las violadas. Y entonces yo le dije, ¿no? Tú, o sea, en tu teoría, porque ella argumenta mucho en que a partir de la semana 10 recién tiene
su sistema nervioso está completo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Argumentos científicos. Entonces yo le dije, ahí te falta algo, le dije, y es lo espiritual. Porque en lo espiritual, el ser humano tiene un espíritu, ya, tiene un alma. Y eso no lo podemos negar. No podemos hablar de que hay algo, o sea, como que si fuese nulo, ¿no? Al momento de analizar el tema del aborto. Como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta de que esa es una, esa es la principal característica, que desde el momento en que se une el espermatozoide con el óvulo, ya se formó una vida. Entonces, entendiendo esa parte, sabemos que el que da la vida es Dios, pues, ¿no? Es ese el que genera dentro de esa concepción la vida. O sea, dentro de de esa mezcla, esa unión, la vida. Y entonces el ser humano, cuando ve esta situación de que, o sea, de que una persona tenga hijos o no, y yo tengo la decisión de tenerlo o no, se pone en unas circunstancias de Dios, ¿no? Se toma en el lugar de Dios, pensando de que tiene la capacidad de decidir sobre una vida que Dios está trayendo al mundo. Entonces, del mismo modo pasa. Cuando una persona no puede tener hijos, no es porque en lo físico, no lo físico, o sea, no es por lo físico meramente, ¿ya? Lo físico, déjenme decirles que no se mueve si es que lo espiritual no se ha movido primero, ¿ya? Veamos esto, ¿por qué? Porque todo aquello que ya está hecho en los cielos tiene que hacerse en la tierra. Tiene que ser así, no puede ser distinto. Aquello que está en los cielos se haga en la tierra. Esa es la oración de Yeshua. Entonces, como las personas no conciben esa parte, ¿no? De la voluntad de Dios en sus vidas, pueden tener digamos que sentirse desdichados por falta de hijos o por esos problemas, ¿verdad? O por querer tener hijos, ¿no? Y que no pueden. Entonces, la decisión parece del hombre, el tener hijos, ya que se juntan entre hombre y mujer y se juntan y nace un varón o una niña. Entonces, no es la decisión del hombre, es de Dios. Porque yo les voy a comentar algo bien curioso. Es que el hombre no tiene el control realmente de la concepción. No tiene el control para nada. Un hombre estéril que no puede tener hijos, si Dios quiere que tenga hijos, Dios rompe con lo físico y le da un hijo a su esposa. O una persona que siempre, o sea, que ha podido tener hijos, Dios le cierra la matriz a la mujer para que no tenga hijos. Entonces, esto va a depender mucho de Dios. Depende de Dios quiénes traen al mundo. O sea, Dios sabe quiénes qué espíritus, qué almas, espíritus mandar en el momento correcto a la tierra. Él sabe, Él tiene control de cada persona, en qué momento va a nacer aquí en la tierra, en qué momento va a ser, ¿cómo decirlo? Eh, enviado, ¿no? Dios sabe quién va a ser el papá, quién va a ser la mamá. Entonces no se puede forzar, no se puede forzar eso. Y ahora viene lo siguiente. Como Dios no puede, digamos que uno no sabe qué es la verdadera intención de Dios, yo conozco hermanos de que no pueden tener hijos, hermanos nuestros. Entonces, en vez de realmente entristecerse por dentro, ¿verdad? Muy tristes las personas eh, que no pueden tener hijos a veces, ¿saben lo que han hecho? Están contentos. ¿Y por qué están contentos estos hermanos? ¿Por qué están contentos si no pueden tener hijos, no? Están contentos no porque no pueden tener hijos, no porque eso sería, no es correcto, ¿no? Sino que están contentos porque Dios no les ha dado hijos físicos, pero sí espirituales. Estos hermanitos tienen su casa
y reciben discípulo tras discípulo, tras discípulo, tras discípulo, y su casa está llena de todos ellos. Vienen las personas, se han contagiado de COVID por irse a los cerros a predicar la palabra. Ahí con, de verdad, o sea, si tuviesen hijos en estos tiempos, que tienen como 5 años de casados, en estos tiempos digamos que sus hijos se les sería impedimento para poder salir, ¿verdad? Pero por eso Dios no les permitió tener hijos. Entonces, el que entiende el propósito por el cual Dios no permite en el tiempo que uno quiere tener hijos, o no permite más adelante, o nunca lo permite, Dios sabe por qué. Por eso Pablo no decía, Dios, bueno fuese que fueses como yo, ¿no? Que no tiene necesidad de una mujer, decía. Eh, Porque él entendía que su llamado estaba de esa forma, ¿no? En cambio, otros discípulos, por ejemplo, tenían sus esposas, tenía, por ejemplo, Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro tenía su suegra. Entonces, esos discípulos, o sea, a ellos se les dio porque Dios sabía en qué momento a quiénes darle los hijos y quiénes iban a ser sus padres. Entonces, la decisión no es del hombre, la decisión es de Dios. Y aquí Raquel, en Génesis 30, estaba totalmente, digamos que, entristecida y afligida. Veía a su hermana, que es mayor inclusive, tener hijos tras hijos tras hijos. Y Lea, como no tenía otra cosa para agradar a su esposo, se complacía con sus hijos, pues, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice Raquel. Dice, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y conoció Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Dan significa juez, ¿no? Juzgado. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. ¿Eh? Entonces, Raquel tenía con Bila un plan, pues, ¿no? Tú vas a dar los hijos, pero yo voy a ser técnicamente la victoriosa, supuestamente ahí es Raquel. Ella se sentía la victoriosa, ¿no? Sobre su hermana. Porque ella decía, he tenido luchas con este, con Dios y con mi hermana, ¿no? Entonces, y ha vencido, ¿no? Ella se siente victoriosa. Pero recordemos quién es Dan. ¿Se acuerdan quién es Dan? O sea, ¿qué profecía hay sobre Dan? El camino. Así es, serpiente del camino, que muerde así, fash, así, ya. Supuestamente esa es la tribu de la cual proviene el anticristo. Entonces, el plan de Raquel, o sea, esas decisiones, esas, Yo creo que está nombrada, creo ahí puso en el Apocalipsis. no, no está nombrada, pues. La verdad que no está nombrada. Ajá. Por eso, miren como una decisión egoísta en sí, que nace de dónde? ¿Nace realmente el temor de Dios? ¿O de dónde nace? Nace de envidia. ¿Se dan cuenta? Entonces, una decisión así no fue para bien. Claro está que los hijos no tienen la culpa, ¿ya? Y eso se ve porque, de todas maneras, Dios tiene una especial tesoro, ¿no? Un especial amor por Raquel. Pero miren lo que dice. Si Raquel tuvo dos hijas a través de su concubina, a través de su sierva, dice que la palabra es lo siguiente.
Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y le dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Entonces, eh, ahí hay otro ejemplo, ¿no? Miren, Gad significa fortuna. Eh, eso, eso sí es una diferencia. Si se dan cuenta, los hijos de Lea, eh, ¿cómo son? O sea, los nombres, ¿en base a qué están? Los primeros estaban como en base a un deseo personal. Oh, me salté en esta li. Ya, ya, ya. No, sí, sí lo leí. Dice que Raquel había luchado con Dios y con su hermana, ¿no? Y he vencido, o sea, ella se sentía victoriosa. Ajá, o sea, con Neftalí se sentía victoriosa. Pero tiene un tema. Ah, voy a dar un tema ahí también. Eh, si, si vemos que el tema de Raquel, Raquel era, digamos que la que. Una de las matriarcas que más ha sufrido, ¿ya? Sara definitivamente sufrió por lo de su hijo Isaac. En el caso de Rebeca, con sus dos hijos, fue distinto, ¿no? No es que haya sido malo, pero miren la característica de las matriarcas. Las matriarcas, Sara no podía tener hijos. La matriarca Rebeca tampoco puede tener hijos. Y luego viene Raquel y tampoco puede tener hijos. Pero Dios le complació y, o sea, Dios realmente le dio los hijos a ellos. Entonces dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y le dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva, le dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo, perdón. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Asher. Ya, la palabra dichosa en el hebreo es Ashrei, Ashrei, que significa gozosa. ¿Ya? ¿Dónde más se repite esta palabra? Vamos a ir a Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Así es. Ahí está. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ya. Esa palabra bienaventurado es la palabra Ashrei. ¿Ya? La palabra Ashrei tiene mucho que ver con la palabra gozo, estar gozosos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede ser, dice, gozoso el varón que no anduvo en consejo de malo? Dichoso, dichoso ese varón. Ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando una persona no camina de esa forma, ¿cómo va a andar? Vamos a ver la otra cara, Raquel. Raquel estaba con llena de envidias, pero miren, al inicio Lea estaba así, ¿verdad? Pero luego cambió cuando ella entendió y alabó al Dios,
¿verdad? Y encima Dios le dio 2 hijos más. O sea, qué dichosa, pues, ¿no? Gozosa. Por haber caminado en el camino del Señor. O sea, por haber esperado en el Señor. Mientras que Raquel no podía tener hijos. Y ahora dice, y en su, digamos que, afán de querer tener hijos, ¿no? A través de su sierva Bila, eh, tuvo una cuestión de digamos que, competencia, ¿no? Ni siquiera algo sano, sino que era realmente competencia. Pero hasta que Dios le dio hijos a Raquel. Ahora, eh, esa parte de Rubén, vamos a leerla otra vez. Fue Rubén a tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y les trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Vamos a mostrar cómo son las mandrágoras. Guión, Claro, es como... Ese ella es el kion, ¿no? Pero ¿Es este el tema parecido al guión? es parecido al kion. no sé si ¿Es el no kion? es el guión, es el guión. No, son parecidos al guión, porque según escuché, la mandrágora tiene otro año. A ver. Parecen en forma de De niño. humano. Sí, forma de En cambio, el personas. guión no. Ah, mire, ve qué horrible. Pero bueno, de todas maneras es interesante. Mira, lo voy a Ponlo mostrar. para verlo. Bien curiosos son ustedes, ¿no, hermanitas? A ver, lo voy a poner. A ver, vamos a copiar. Oh, Sí, sí, sí. Yo leí otro nombre de guión y decía mandrágora, aparte de no. guión, pues, ¿no? Otro nombre, No, tiene forma de ser de bebitos, de ser humanos, ¿no? En cambio, el guión no, el guión es guión. Un poquito amorfo, pero no tiene forma. no es tan grande tampoco, ¿no? Creo que es un poco grande. Sí, Ya, no es jengibre, el jengibre es el kion. Mandrágora es más grande. Jengibre decía. Otra forma de jengibre decía mandrágora, seguro que. pero seguro es de la familia. A ver, vamos a revisar la información para estar todos sí, Aquí he buscado la mandrágora y dice que también es conocida como Y algo así también escuché. es conocida desde antiguamente como planta afrodisíaca y estimulante de la fertilidad. Claro. ¿Y Raquel quería eso? ¿Y Raquel pedía eso? Dame eso. Por supuesto, pues para que sea fértil, se supone, ¿no? Mm. O me imagino que para eso lo querría, lo buscaría. Porque no puede tener Ellos hijos. tienen claro, forma de bebito, ¿ves? ya. Oye, sí, su forma es bien rara, ¿no? ¿Verdad? Como un ser humano. Sí. Ay, mira todo. Me parece que se va el guión, pero como no. Dios mío. Ese que acabas de poner hace un rato con la boca abierta, en Es verdad es... mentira. No, esa es una ilustración. Ay. Bien Pero fuerte eso... la ilustración, ¿ah? Ese es de Harry Potter. Ah, en Harry Potter también salían mandrágoras, ¿verdad? ¿No? Y era para plantas para medicina en brujería. Ya. Sí, Eso de, este, retrocediendo un poco el tema de no tener hijos, eso de que no es un ser humano, decir que no es un ser humano, es como lo que Hitler decía, no son seres humanos y por eso los matamos, ¿no? Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Es como el mismo modo de operar, ¿no? Modo superante. Mira, el kion no tiene esas Ya, propiedades es de... lo más sencillo. El kion no tiene las propiedades de líbido, por ejemplo. No tiene esa propiedad. Ya, entonces yo quería mostrarles esto, lo del jengibre, perdón, lo de las mandrágoras. ¿Sana de esterilidad? No, esa es una... bueno, dicen que eso tiene sus propiedades, ¿no? Pero no sé, pero... La eh, verdad que es igual al jengibre, ¿no? Es idéntico. vamos a ver el kion, ¿ya? Vamos a... Con razón dice que es de la planta. ¿Y por Jengibre. qué será? ¿Por qué sería cosa de que averigüemos por qué le dicen la planta del diablo?
Ahora la voy a explicar. Mire, ese es el guión. Diferente totalmente. Sí, el guión es distinto. Es más pequeña, ¿no? Más Tiene pequeño más y parece deditos. pate de Es pollo. más pequeño y no es otra. Claro, Ahora, sus Ginger. diversificaciones no son tan largas pues, como el otro que parece que tiene pies, No, ¿no? el otro tiene cara, pies, todo. Brasil, sí. Sí. Ya. Exacto. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que Raquel provenía de una cultura, o sea, pero mejor dicho, tenía su padre Labán, ¿verdad? Eh, ¿Se acuerdan que cuando Israel estaba cruzando el desierto, estaba yéndose, habían cruzado el desierto, creo, y había uno de los dioses de Labán, ¿se acuerdan? Una estatuilla de Labán que se había Sí. robado Que supuestamente, ella se lo robó que Raquel cuando se la había escapó. robado, Pero ya, se la robó, Ajá. ajá. ya. Lo que pasa es que en esa familia había mucha idolatría, o sea, estaba la idolatría presente. Y dos cosas. ¿A qué se parece esto? A un bebé, A un ¿verdad? niño. A un niño. Precisamente estos seres, ok, las mandrágoras, estas plantas, mejor dicho, eran considerados plantas basadas en brujería, ¿ya? O sea, eran plantas usadas para fertilidad, o sea, con rito y todo eso. Entonces, eh, Rubén la consigue no con el objetivo, pues, ¿no? O sea, ve que eh, me imagino que se lo llevó a su mamá Lea, que ya no puede tener hijos, ¿se acuerdan? Ya no puede tener hijos, ¿ya? Y Raquel se quedó con qué? Con las mandrágoras. ¿Por qué dijo? ¿Qué dijo? Te alquilo a Jacob, le dijo. Te alquilo a Jacob, dame las mandrágoras, Esa quédate, parte no sé por qué. Claro, Quédate tiene sentido. con Para Jacob. poder hacer la brujería, ¿no? Claro. O para poder obtener el bebé, ¿no? Que ya tiene. Pero ¿quién salió fértil? Lea, Lea. Nuevamente, ¿se acuerdan lo que dijo Jacob? O sea, Dios es el que le impide el fruto a las personas. No es el hombre, o sea, esta brujería, esto lo de las mandrógaras, no sirve, pues. no, O sea, no es esto. Y Lea tampoco, ¿ah? Pero Raquel tampoco. Posterior, sí. O sea, vio que Lea ya tenía hijos, pero el Señor le dio hijos. Fue por esta cuestión, este bicho. No, no fue por eso. Entonces, ¿a qué voy? Eh, no sé si ustedes han conocido la corriente adventista a fondo. ¿Alguien de ustedes ha conocido? No, pero explícanos. Ya, muy sí, bien, explícanos, por favor. muy bien, muy bien. Dentro de la corriente adventista existe el pensamiento de la sanación medicinal, ¿ok? Cuando está, por ejemplo, una persona enferma, la Dios dice que... Ah, el poder de las frutas, de las hierbas, así que Dios ha creado. Cosas Claro, así. ese es el tema, claro, ese es el Poder tema. natural. Ahora, que no deja de ser cierto, ¿ya? No deja de ser cierto eso. Que sí, una vida saludable es mucho mejor, ¿no? Está más activo, más proactivo. O sea, eso es mejor, Sí, pues, eso pero está la bien. ridiculez pensar que te vas a sanar con Herbalife o polvitos mágicos, ¿no? No sé, Claro, me o parece sea, tirado del cabello. claro, pero yo voy al tema de Porque que, la vida está en las manos de Dios. claro, eso es a donde yo voy. ¿Por qué? Porque que Raquel tenga hijos no dependía de lo que ella podía hacer. Intentó con la mandrágora, no pudo tener hijos. Después de años, lo hizo. Miren, Lea dio a luz a quiénes? Dio a luz a después, ¿no? Dio, ¿cómo se llaman sus hijos? De Lea fue el descendiente Sí, o sea, de Judá. así es. Judá fue uno de sus hijos de Lea, ¿no? Ajá. Sí, porque ahí viene Judá. Dichosa realmente, ¿no? Ahora, déjame abrir Génesis 30. Ahí sí se ve que es realmente dichosa, Dios, ¿no? Claro, claro. Ahí está. A ver.
Miren lo que pasa después de que eh, el versículo 16, ya, una vez que ya se intercambian pertenencias, ¿no? Se intercambian Jacob con las mandrágoras. Pues, qué bajo esas mujeres. Yo me imagino a Jacob, ¿no? Cuando se haya enterado de esto. A ver. Cuando pues Jacob volvía del campo en la tarde, salió Lea a él, le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella esa noche. Ay, Dios mío. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz al quinto hijo a Jacob. Yo no entiendo el chiste, sinceramente, ¿ah? Porque no es lo mismo, Jacob no tenía dos esposas, que tiene de malo que lo haya intercambiado, pero... No, o sea, Sí, totalmente, que tengo yo también. A mí me parece normal. No te das cuenta que él es como que es un trato diferente al de esta época. claro, claro. Tiene Sí, sí, sí. diferentes mujeres, las Él esclavas. tenía todo. su harén, la realidad. O sea, es lo único que no era su turno, pues, ¿no? Sí, pues. De esa manera decían que se le pertenecía a él, ¿no? Realmente. Claro, pues, no fue. No le Exacto, tocaba, o sea, a Dios no le tocaba. Exacto. No era Exacto. turno de ella, pues. Creo que ustedes han visto mucho Sultán, hermanita. Bueno, o sea, de todas maneras es correcto lo que ustedes dicen, pero la broma va, pues, ¿no? O sea, de que, o sea, el alquiler, todo eso, ese Jacob era como que, bueno, ¿no? Eh, tenía tenía Ay, Dios mío. a su disposición, pues, ¿no? Bueno, dice, O sea, ese hombre no había noche que esté solo. Dios mío. Lo que pasa es que más allá de eso, el apego de las mujeres siempre quieren tener a alguien al lado, pues, ¿no? Y por eso se lo disputaban. No tanto porque... Y si era un viejito también al final. ¿No? Se disputaban su protección, ¿no? Su compañía, el hecho de que... tam- De que, no sé, el que lo tiene, más Ya no. ni siquiera se pelean por él, no te das cuenta, se pelean por los hijos, por la dignidad que les da. ¿Entiendes? Por eso, pero no, en realidad no se llegan a pelear por él, no por lo que ellas quieren representar o tener en la sociedad. Por eso No, es lo sí. que él les puede dar. Exacto, la otra se hijo. siente mal porque no puede ser, no se siente bien como mujer y también se siente maldita, como el pueblo de Israel, eso era una maldición, no poder tener hijos. Inclusive había divorcios por eso, hasta ahora hay divorcios. Hasta ahora hay divorcios por eso, ¿no? El pueblo judío. A lo que había venido a este mundo era a tener hijos. En ese tiempo. Parte, ¿no? De la vida de una mujer. así es. Muy importante también. En el caso de esas dos mujeres, era algo personal. No era Jacob. Jacob era la oportunidad, ¿no? Era el trofeo. Pero era más que nada algo personal de ellas. La pelea de Porque pasó lo mismo que entre Jacob y Esaú, ¿no? ¿Por qué a él y no a mí? Así se terminó peleando Esaú contra Jacob. ¿Por qué lo bendijo a él y no a mí? Bueno, durmió aquella noche y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz al quinto hijo a Jacob. Dijo Lea, ¿no? Dios, versículo 18, capítulo 30. Mira, dice, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. ¿Y qué creen? No daba a luz todavía a Raquel. Pero miren lo que pasa. Y dijo Lea,
Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó a su nombre Zebulón, ¿no? Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. O sea, hasta una hija le dio, pues. O sea, todo completo La, le. la única hija mujer creo que es de Harina, ¿no? Sí, la única hija mujer. Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concebió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre Yosef, diciendo, añádeme, Señor, otro hijo. Miren lo que dice acá. Dios ha quitado mi afrenta. ¿Qué afrenta? ¿Cuándo Dios afrentó? ¿Cuándo pasó esa afrenta? Cuando pecó, ella tenía de dejar dioses ajenos. Y bien vio la... Ella quería hacerlo a su manera. ¿No se dan cuenta? Quería tener hijos, o sea, ella quería dar los hijos, ella quería realmente todo, pero no le importó que Dios le iba a dar, o sea, que Dios no le permitía, sino que ella quería tener los hijos por algo personal. ¿Y qué significa Yosef o José? Significa él añade. Añade. Entonces, él, ¿Quién? ¿Repite? ¿cómo? ¿Significa qué? Él Ay, añade. En otros dice Dios añade, ¿no? Bueno, claro, eso es lo que se trata de Dios, ¿no? Claro. O de quién estamos. Entonces dice, Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre Yosef diciendo, añádeme el Señor otro hijo. Y así lo hizo, ¿no? Dios le dio su último hijo, Benjamín. Y miren cómo cambió su pensamiento, ¿ah? También Raquel cambió su pensamiento de herida, ¿verdad? Hasta que vio después, o sea, intentó hacerlo con todo lo que ella podía, ¿no? Hasta llegar a las mandrágoras para ser, más fértil, digamos. Pero eso no depende del hombre, pues. Entonces entendió que dependía de Dios y dice, Dios ha quitado mi afrenta. El hecho de no tener hijos era considerado una afrenta, pues, ¿no? Eso también es correcto pensar. Y dijo, llamó su nombre Yosef, añádeme Dios otro hijo. Y Dios le da a Benjamín. ¿Y Benjamín qué significa? El hijo de mi diestra. Entonces, ¿qué eh, significa el nombre de mi hijo? el hijo de mi diestra. Ah, claro, eso es por el contexto, ¿no? El Benjamín de la casa es por el último, pues, ¿no? Yes, Ah, claro. claro. Entonces, eh, hasta aquí quiero que veamos otra cosa que también me he puesto a pensar ahorita, ¿ya? Eh, Cuando nace José, ¿ya? Y eso lo vemos en la serie, ¿ya? En la serie de José, de José de Egipto. ¿Han visto esa serie? Eh, ¿Se imaginan Película, sí. se imaginan cómo cambió todo el pensamiento de los hermanos a José? Pasó de ser o sea, pasaron de ser los hijos a los anteriores, ¿no? Y José se volvió el favorito, pues. ¿Por qué? Porque era el hijo de quién? De la amada. De la mano. Entonces, se imaginan, uy, Jacob dejó todo, por amor a ese, ¿no? A ese hijo. Entonces, después de que Raquel hubo dado luz a José, dijo Jacob a Labán, o sea, ya con eso, ya le dijo, ya sabes que me voy, ¿no? Y le hace la treta, pues, ¿no? Agarra, hace que se crucen las ovejitas con las ovejas blancas de Labán y, y todas las ovejas iban así, ¿no? Iban así acumulando. Pero esas ganancias que iba teniendo Jacob, ¿ya?
todas esas ganancias que él iba teniendo, es curioso que iba creciendo, 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 pero de ganancia injusta. Si se dan cuenta, o sea, no es injusta ya, es justa, pero con malicia. ¿Eh? O sea, muy, muy dado Tantito. con su trampa, ¿no? Muy dado con su trampa, típico judío. Dice, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Entonces, Jacob ya se volvió un hombre importante. ¿Se acuerdan cómo había salido? Huyendo. Así Una es, mano atrás y otra adelante. así es. Y ya después se volvió un hombre importante. Ahora, vamos a ver el capítulo 31. ¿Ya? ¿O tiene algo más que añadir de ese capítulo? Ya, ya, ya. Vamos a seguir. Capítulo 31. A ver. Vamos a ver qué más hace este Jacob. Dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Ven hasta, bueno, vamos a seguir y vamos a ver todo lo que pasa. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También dijo el Señor a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciere mal. Si él decía así, si él decía así, los pintados serán tus salarios, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que el tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían las hembras eran listados y pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel del Señor en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados y pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, de la casa de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él estuvo ahí? En donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio, porque todas las riquezas que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres a... Y a esto lo leemos después. Eso lo leemos después. Ya, hasta Oye, está ahí. interesante. Vamos a ver esta primera parte. Los hijos de Labán estaban molestísimos, ¿no? Habían visto cómo su cuñadito, Jacob, agarró y engañó, pues, ¿no? Entonces Jacob ahí dijo, ¿no? Que fue este Dios quien le dijo que hiciera eso, ¿ya? O que le mostró, mejor dicho, lo que pasaba. Entonces dice que que Dios vio la maldad que hizo Dios, ¿a quién? A Jacob. Entonces Jacob, ni corto ni perezoso, hizo eso. Miren miren lo siguiente, ¿no? La justicia de Dios, acá cómo actúa. La justicia de Dios no actúa de una forma, digamos que parece curiosa, ¿no? De que, digamos que
le hizo trampa, pues, ¿no? A Labán. Si se dan cuenta, o sea, Permitió que le hagan trampa a la banda, señor. exacto. Entonces, Claro, porque Laban también fue malo, pues entonces le dio los objetivos. así es. Entonces, eh, ¿qué significa, pues, no? ¿Por qué Dios permitió este tipo de cosas? Lo que pasa es que, aún así, Dios le estaba guiando. Ahora, ¿quién se le presentó mismo? De Dios, o sea, el Mesías, ¿verdad? Así es. El mismo mensajero que estaba en Betel, ese mismo se le presentó, diciendo, yo estoy contigo, Jacob, no te preocupes. Y dice, y acá hay algo interesante lo que dice, ¿ya? Jacob le dijo, heme aquí. Y él le dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados. O sea, Dios le estaba mostrando aquello que iba a pasar. Entonces Jacob cuando vio que realmente era cierto, ya cuando estaba fuera del sueño, vio que realmente era correcto y así comenzó a hacer. Y entonces dice, ¿no? Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces acá cambia las circunstancias. ¿Por qué? Porque Jacob ahora está viendo que realmente era el mismo Dios, ¿no? Porque se acuerdan qué es lo que había dicho en el capítulo 28, Dios, si tú eres mi Dios, estarás conmigo donde yo vaya y me harás, o sea, me hará bien, ¿no? O sea, no me pasará mal. Y efectivamente, Dios le estaba mostrando qué cosa, que eso estaba pasando. Entonces dice, eh, Raquel y Lea eh, al final dicen algo interesante, ¿no? Ambas pasaron por un proceso, ¿ah? Escuchen bien. Las dos discípulas pasaron por un proceso para entender quién era Dios. Entonces, y para que vean también que su pasado, o sea, la parte de su vida pasada, no era buena. Entonces, mira lo que dice. Eh, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces ya cambió el discurso de ella, pues, ¿no? Y el discurso ya no era de, ay, que ahora tiene hijos, ay, que le envidio, ay, que me hace mal. Ya no era ese el discurso. Ahora el discurso ya era distinto. Al unísono, Así es. las dos juntas. Así es, las dos juntas ya estaban pensando distinto, pues, ¿no? Ya había pasado muchas aguas bajo ese puente, pues, ¿no? Entonces, hasta el momento ya ha habido algo nuevo en la vida de ambas. Ya hay algo nuevo, ¿no? Ambas ya, sus últimos hijos, ¿cuáles fueron ya? El Señor me escuchó, perdón, ahora alabaré al Señor, ese fue no, perdón, ¿cuál es su último hijo? Claro, el Señor, ahora alabaré al Señor y desde entonces dice que es dichada, ¿no? Dichada o bendecida, ¿no? Y digamos que, ¿cuál era su otro hijo? Su último hijo era eh, Ashrei, ¿no? Ashrei creo que era. Asher. Entonces, 18. Ashbei. Pero hacer o era ¿Qué de significa? es decir, Silpa, ¿cuál es el? Sí, de ¿cuál? Lea, de Lea viene a ser Zabulón, el último. Zabulón. Sí, porque después viene Dina ya. Sí, ya, entonces ahí podemos ver, ¿no? Que Dios los bendijo grandemente a todos ellos, ¿no? Entonces ya cambió su pensamiento. Igual Raquel, que o sea, dice alguna palabra interesante, Dios quitó mi afrenta. Entonces, ella reconoció que ella estaba mal y dio un paso en pos del Señor, pues, ¿no? Dio un paso en pos del Señor. Donde dice que ahora alabaré es con Judá. Esta vez Sí, te alabaré. en el cuarto hijo, Claro, donde viene Mesías, ¿no? claro. Entonces, aquí ya hay un cambio de ambas, ¿no? Entonces, Dios ha sido quien ha trabajado en ellas. Ahora, ay, mi perro, mi perro, mi perro. El perro quiere predicar. A, a sus amigos de la calle. A ver,
Ay, señor. Qué lindo, un día debes mostrarlo. A llamar a mi Toby. As- A ver, seguimos viendo. Capítulo 25, perdón, versículo 25. Aconteció, 25. Sí, aquí estoy. Me había adelantado. Ya. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de sus ganancias que había obtenido en Padam Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán, Y todos juntos y... pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Esa Raquel, ¿no? Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galat. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¡As! Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho, que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Mira con qué astucia habla este hombre. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamboril y arpa. Este es un sabido. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerlos mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondiendo Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallare tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo, dice. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no la halló. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarba de su camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con las costumbres de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Pues que has buscado en todas mis cosas y has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje en lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba del daño lo hurtado, así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te respondió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son.
y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a esos hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, sea por el testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Yaher Sahadutá, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo, Atalaya el Señor es entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Esto ha sido un final feliz por parte de ambos, pues. ¿Qué majano? Vamos a verlo, vamos a verlo. Marrano. Marrano no, majano. Majano. Ahí dice majano. Sí, ya sé. No, es una broma. Aquí Creo está. que hay un restaurante que se llama así. Majano es como una construcción de piedrita, vamos a ver. Pero dice que comieron ahí. Comieron el majano. Eso es un majano. ¿Ven? Hace como un hito. ¿Ven? Así como una pequeña, un pequeño montículo. Ajá. ¿Eh? Ahí están las personas que van a comer en el majano. No creo que coman ahí. Ahí van a comer piedra. Ahí están, ¿no? No es como una mesita o algo así. Puede ser, ¿no? Como una mesita o algo. Como un altar, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Los árabes me parece que también hacen eso cuando van a comer. O bueno, Sí. cuando están compartiendo una comida, pues en su jardín, una cosa así, ¿no? Como los americanos. Bueno, yo una vez estuve con un amigo y hizo una cosa así, una torre de piedras, mientras estaba sirviendo las cosas ¿Quién lo hizo? que había asado, ¿no? Las carnes y todo. Sí, él lo hizo. Esto me recuerda a la Pachamanca. Cocinan debajo de esto, ¿no? Bueno, al menos está esto. Tenemos acá vemos el majano. ¿Cómo es el majano? Bien. Entonces parece un final feliz para Jacob, pero no lo es. No lo es todavía. Jacob todavía No te. no es el. No termina su naturaleza. ¿Ah? Carestía. Miren, Ah, no, todavía es así. Jacob todavía. Sí, Jacob todavía sigue siendo Jacob, ojo. ¿Ya? Hace todo el pacto, ¿no? Porque. Pero miren lo que dice en el versículo 53. Versículo 53, vamos a leerlo. Dice: El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Todavía Jacob. Todavía está Jacob. O sea, Ay, Jacob. el dios de Nacor. Nacor era el
Claro, el padre de... O sea, Nacor y Abraham eran hermanos. Ajá. No Eh, sabía de eso. si no me equivoco, Isaac tomó una hija de Nacor, pues, ¿no? ¿Era Nacor? Sí. Eran primos, así me acordé. Ajá. Eran, Entonces, ahí está justo este tema. Eh, pero todavía Jacob no dejó de ser Jacob con todo esto. Sino que es como que se salió con las suyas, ¿no? Obviamente, podemos ver acá que va a salir quizás comentarios. Por ejemplo, ¿no? Pero ¿acaso Dios va a dejar que una persona así como Jacob lo va a bendecir? Un comentario así, ¿no? O sea, Claro, si vemos eso, dicen, ¿cómo Jacob? Jacob, dice Jacob juró por aquel a quien temía Isaac. O sea, quien temía, el que temía era su papá. Así es, todavía no está, no lo tiene como su Dios, ¿ya? Por eso, Jurar por él, pero o sea, mi papá le teme, pero yo, algo así. así es. Entonces uno puede pensar, pero ¿cómo puede Dios darle tantas cosas a una persona pero así, todavía ¿no? no pasa esa, pero no entiendo. Hay una parte donde él se encuentra con el ángel y ya se vuelve Israel y dice, Catonti mi colja mi colja me Es que sí, donde más dice él, adelante. insignificante soy o no, y él reconoce que es insignificante y que necesita su ayuda para poder para ser protegido por su hermano, pues porque piensa que lo va a matar, ¿no? Y se reparte entre dos campamentos y para que Eso así lo no vamos a matan ver toda su todavía. familia. Más adelante. Todavía, ¿no? Ah, ya sabía. Ese capítulo 32 y 33. Esos capítulos son los que donde quiero llegar realmente. Es que es los capítulos más bonitos para El mí. 35 creo que, Pero bien ¿no? interesante lo que dijiste, ¿no? Eso. Sí. Sí. O sea, todavía Lo Jacob. que dijiste de que no te van a bendecir porque eres pues realmente No, y creo no que sé, por eso, para que él mundano. sepa, lo peleó, por eso lo puso cojo, ¿no? Y sí, pero antes de eso, miren, o sea, Jacob es una persona de que todavía no tiene temor de Dios. O sea, tiene un temor de Dios ya, ¿no? Sabe que Dios lo ayuda ya. Pero es como que Yo voy a ir chapas. haciendo Como todo lo yo, que me es da como la yo. gana siempre y cuando Dios me ayude. Exacto. Es como Como si. la gran mayoría Eso que es. esperan de Dios, pero no, ellos no son capaces de, ¿no? Sobre todo dentro de la iglesia he visto que esperan de Dios, siempre esperan de Dios, siempre Así esperan. es. O sea, es como que... Entonces quieren que Dios se acomode Ajá. a ellos, cuando debería ser al revés, que uno se tiene que acomodar a Dios. Sí, pues es como que Jacob está diciendo, me está yendo bien, mi negocio está bien, Sí, un tengo Dios paz con acomodado Labán. a él. Así es, tengo paz con Labán. O sea, estoy bien, pues, ¿no? O sea, pero no hay cambio en mi vida. Yo me acuerdo que había un hermano, me acuerdo que conocí a quien yo aprecio bastante. Este hermanito, Dios lo bendijo a su familia con mucho dinero, ¿ya? Y, uy, Nicole, ¿qué está pasando, Nicole? Ya. Entonces, como decía, tenía ese hermanito que tenía mucho dinero, ¿ya? Dios lo bendijo de un momento para otro con mucho dinero. Pero ¿qué pasó? Este hermanito me acuerdo que me pidió que le acompañase al Jockey Plaza, ¿ya? Al centro de Jockey Plaza. Ah, yo dije al yoga. Yo dije al yoga. Ay, ya. No, y mira, Dios le dio 1000 soles, ¿ah? 1000 soles, sí, o sea, 1000 soles así, dijo, o sea, pum, en su cuenta, ¿ya? Y agarró y se compró pura ropa, ¿no? Y yo veía, pues, ¿no? Y yo decía, oye, pero no tienes un pensamiento de que oye, para el Señor, algo que es. Y eso sí, pero Dios me lo ha dado. Así decía, Dios me lo ha dado. Y seguía comprando. Entonces yo dije, oye, ya me aburrí, yo me voy, pues, ¿no? Entonces, y se quedó comprando con su primo así bastante ropa, pues. Y yo me puse a ver, pues, ¿no? ¿Qué había detrás de todo ello? Y es que, él tenía ese pensamiento de que si Dios está conmigo, ¿verdad? Dios me bendice y porque tengo dinero, Dios está conmigo, pues, ¿no?
Entonces no es así. No, Ajá, ¿qué te no es pasa? así, no No es usa la así. Biblia. Entonces, ahí está el tema, pues, ¿no? De que puedes, o sea, puedes tener, o sea, Dios te puede bendecir un montón, pero si no hay un nacimiento de nuevo, no vas a vivir en paz. Porque recuerda cómo estaba viviendo Jacob huyendo de su suegro, ¿verdad? Huyó de su suegro. Dice, Luego de eso, ¿qué pasó? Huía de su hermano. O sea, ya vamos a ver qué pasa cuando huye de su hermano, pues. Pero mientras tanto, veamos lo siguiente, ¿no? Hasta acá, veamos lo siguiente, de que realmente una persona puede ser muy bendecida en dinero, en todo, Dios lo favorece, le puede hasta sanar de enfermedades, pero no puede, digamos que en su corazón no necesariamente hay un nacimiento de nuevo. Hay muchos hermanos que quizás son bendecidos, ¿no? De diferentes formas, pero no necesariamente hay un arrepentimiento en sus vidas. Y eso se puede ver mucho, mucho se puede claro, tú ver. estás hablando también en lo espiritual, ¿no? Ay, Dios mío. En lo espiritual, Entonces, ¿no? Disculpe. y muchas personas que son en lo Es que hay espiritual, gente que Dios usa ajá, y te parece que no han nacido de nuevo, ¿no? Hay pastores, estos, claro, que claro, cómo ves, cómo luciferan o cómo se pelean sus amigos, y o ha retrocedido. claro, entonces, uno, digamos que uno en base a esto puede decir, oye, pero Jacob es así, asá, 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 y así Dios lo bendice. Y es que tenemos que ver que Dios no solamente ve ese momento, pues, el momento en que Jacob es el engañador. ¿Cómo lo ve Dios a Jacob realmente? ¿Alguna idea? ¿Algún pensamiento? ¿Cómo lo ve Dios a Jacob? ¿Qué vas a decir? Que lo ve en el tiempo. O también puedes decir que él lo conoce verdaderamente, más de lo que él se conoce para algo, para ese propósito. Las dos cosas, ¿ya? Él lo conoce tan bien que no solamente conoce su presente, sino que conoce su futuro y cómo él va a terminar. ¿Cómo termina Jacob? ¿O cuál es el final de la historia de Jacob? Como Israel. Como Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces hay un cambio de vida. Entonces Dios ya había visto lo de Israel. Entonces por eso Dios permite todas estas cosas que parezca que a pesar de que Jacob es una persona, un engañador, Dios lo bendice, ¿no? A pesar de todo Dios lo bendice. Entonces, ¿a qué voy? De que no podemos ver a nuestros hermanos que quizás ahorita están en el mundial, tal como, digamos que como ahorita lo vemos, ¿no? Si lo vemos ahorita, decimos, no, oye, pero no, este pata ya perdió la gracia, que esto, que el otro, que está mal. Perdió el cerebro, claro. Claro, pero si lo vemos en el punto de eternidad, tenemos que pensar, si es un hermano nuestro, tenemos que pensar cómo él es en la eternidad, pues, ¿no? Cómo Dios lo ve en la eternidad. Y si Dios lo ve, entonces quiere decir que eh, él lo ve sentado ¿dónde? Lo ve en cielo nuevo y tierra Lugares nueva. celestiales con Cristo Jesús, Yeshua. Así es, en Cristo Jesús. Lo mismo pasó con Jacob. Jacob no lo veía así, o sea, si lo ve, imagínense que hubiésemos estado al costado de Jacob todo ese tiempo, ¿ya? Y le hubiésemos dicho, Las leyes, Señor, pero mira Jacob cómo es. Hace esto, hace el otro. La otra vez le hizo esto a Labán y a su hermano, no te imaginas. Entonces, ¿acaso Dios no sabe? Y lo mismo es con cada uno de nuestros hermanos. Con cada uno de nuestros hermanos es, es, tenemos que verlo a través del tiempo, no del tiempo, sino de los ojos del Mesías en la eternidad. No el trabajo del hombre, lo que digamos que lo destruido que podamos estar, o puede estar nuestro hermano, sino la obra de Dios que está detrás. Y eso se ve. Yo me acuerdo que había un hermanito, hace poco recibió el Señor y ya se bautizó. Que muchos de nosotros le decíamos, pucha, este hermano le falta mucho para entender, ¿no? Pero de pronto el Señor le habló y cuando o sea, y él nació de nuevo y cambió sus caminos, pues. Entonces
Si juzgábamos de acuerdo al tiempo o lo que veíamos en el presente, no entendíamos lo que pasaba. Pero si ahora que vemos de acuerdo a lo que es realmente, decimos la obra de Dios es perfecta. La obra de Dios es tan perfecta que era en su tiempo, no era en el tiempo de nosotros. Y lo dábamos por perdido, pues. Pero realmente el Señor hizo la obra y efectivamente nuestro hermanito recibió al Mesías y se bautizó. Entonces pues, fue una victoria del Señor. Entonces, si el Señor nos estuviese hablando ahorita, nos diría, ¿ves? Yo sabía lo que iba a hacer por él, con él, pues, ¿no? Hay mucha gente que desprecia, pues, no, no, mira que este hermanito se ha metido con fulanita, ya no le hables al hermanito, no, no, imagínate, ha dejado la iglesia, no le hables. Tonterías, pues. Tonterías, porque efectivamente solamente el Señor sabe, pues, hermanitos. Solamente el Señor sabe eh, el tiempo que cada uno necesita para recibir la palabra, ¿no? Ese encuentro con el Mesías. Y ese encuentro de Jacob con el Mesías, ojo, Jacob ya conocía a Yeshua, ya lo había visto, pero ese tiempo todavía no llegaba. Era como por ejemplo Pedro, ¿no? Sí, Señor, yo contigo hasta la muerte. Ay, Pedro, Pedro, tú me vas a negar. Entonces, Algo así. algo así, pues, ¿no? De que todavía Pedro no entendía. O sea, ahí estaba Yeshua, pues. O sea, ¿cómo no, uno puede decir, no? Pero ahí está Yeshua, ¿cómo no lo ves? Pero es el tiempo del Señor, pues, ¿no? Y si juzgamos el trabajo de Dios, decimos, oye, pero no, pero Dios se equivoca. No, Dios no se puede equivocar, pues. Entonces, descansamos en el plan de Dios, descansamos en que Dios tiene el control en cada uno de sus tiempos, en cada uno de sus hijos, en cada uno de todo su plan perfecto. Dios tiene el control. Dios sabía cómo era Jacob, pero igual lo guardaba. Mira, Jacob pudo haber muerto por Labán, ¿sí o no? O sea, Claro. Labán le dice, yo tengo suficiente poder para matarte, pero tu Dios, el Dios de tu padre, me ha dicho que me abstenga. Asu, pues, o sea, tremendo Dios, ¿no? Que sabe, pues, ¿no? Que nada puede cambiar el plan de Dios, pues, ¿no? Ni aunque Jacob se destruya a sí mismo, no podía pasar, pues. Porque Jacob lo que estaba haciendo era destruirse a sí mismo. Eso es lo que hace el pecado. Una vida separada de Dios, eso hace, ¿no? Destruirse a sí mismo, se gana enemigos, se gana conflictos, pleitos. Y al final, ¿qué pasó? Solamente se dio el plan de Dios, prevaleció el amor de Dios, su justicia. Entonces ahí Jacob se habló todo lo que tenía que hablar, Labán habló todo lo que tenía que hablar, y no solamente eso, Raquel también resultó ser de la misma familia, ¿no? O sea, en sí todos eran primos, primos, familia, eran familia cercana. Primo, sí, de contra primo. ¿Sabes? Entonces, bueno, acá podemos ver de que Raquel tenía todavía ese costumbre. Ahora, ¿por qué? Hay dos posturas, ¿ya? De por qué Raquel tomó los ídolos de su padre. Uno, A porque ver, todavía conservaba las costumbres de sus padres, ¿ya? Costumbres de idolatría, ¿no? sí. Y la dos, porque era de oro, pues, ¿no? Eran ídolos de oro. Y eso tenía un valor fuerte, pues. Entonces, quizás esos han sido los motivos. Eh, de todas maneras, vemos como Raquel y se inclinaba más por, digamos que la parte de las mandrágoras, de todo ese tipo de enseñanza, ¿no? Del engaño. Pero eh, eso ya deja de pasar con Benjamín. Ya después, cuando nace Benjamín, bueno, hasta antes que nazca Benjamín, hay un cambio de personalidad. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya sabía, ya. Génesis 32 lo vamos a leer la próxima semana. Ese es uno de mis capítulos favoritos, como siempre les digo. 32 y 33 son mis capítulos favoritos. Pero por el Cuando hay, momento cuando estamos... pelea. Sí, así es.
porque Tanta eso, tontería. eso me recuerda mucho, mucho, eh, es como que hacernos acordar de qué es lo que ha hecho Dios con nosotros. Así que, hasta aquí dejamos Hay muchos que quedado así. todos nosotros éramos enemigos de Dios. Íbamos contra Dios, imagínense. Tremendo, éramos terribles, éramos. Y seguimos, algunos algunos siguen, pues, ¿no? Yendo contra Dios. El Señor les va a dar su Labán y su Esaú para que puedan tener un arrepentimiento, ¿no? Por eso, a ustedes ven, por ejemplo, a alguien que se está perdiendo, tengan paciencia y esperen la obra perfecta del Señor. Claro, o sea, para eso son los lavanas o lavanes. Y para eso, Así es. Más que la van los Jacob. As- es que En su hay momento, personas en su que momento tienen el Señor ese agarrara y problema, ¿no? Que siempre están huyendo de todos sitios. Hay gente que es así, o sea, es como que no sé si es un trastorno de personalidad, pero hay gente que siempre sufre de eso. no, o sea, Inclusive o un sea, cantante, muchos escritores como Germán Gess y Miguel Bosé, que no tiene nada que ver, pero él también habla de eso. Hay gente que huye, pero él lo llama otra cosa, la descendencia de Caín, que no tiene nada que ver. Pero dice que son gente que siempre está huyendo y que siempre es perseguida y siempre tiene problemas, igual que Jacob, ¿no? De ganarme el pan nomás así con mi habilidad, pero ¿por qué me tienen cólera? ¿O por qué siempre tengo que estar escapando, no? claro, eso también es correcto, ¿no? Hay personas que viven de esa forma. Pero todos los que son hijos de Dios, pasamos por la vida de Jacob. Todos los que somos hijos de Dios pasamos por la vida de Jacob. Yendo en contra con Pues nuestros Jacob, planes, tratando de a mi acomodar plan, mi plan, todo. mi plan, mi plan, ¿te mi acuerdas plan. que habíamos tocado ese punto con el hermano Marrano, que ahorita no está? Habíamos tocado ese punto y yo te pregunté y tú me dijiste, se asemeja más o menos, pero ¿a qué te referías? O sea, que no simboliza a la humanidad, Jacob, ni mucho menos la iglesia. O sea, estoy hablando de la iglesia de las personas, ¿no? ¿Entiendes, no? Mucho menos la gente, ¿no? La iglesia. ¿Quieres saber No, la respuesta? porque esa es una teología angélica, ¿no? ¿Quieres saber la respuesta? Sí, ya rápido. La próxima semana la Dijiste, tendremos. dijiste la próxima semana. Ya sabía, ya. Ya sabía. No, sí, está No, bien. Lo que tú dices, Carolina, o sea, es con cuidado, ¿ya? Es con cuidado, es lo que decimos, ¿ya? Pero no es la humanidad, porque no toda la humanidad se arrepiente. Eso tenemos que verlo. así No Por toda la supuesto. humanidad se arrepiente. Por Pero eso, una chica Así tuvo que, pero una, no sé, yo una lo que visión observo en Jacob y es, veía que Jacob estaba echado y los ángeles y estaba durmiendo. Pero ¿por qué Jacob duerme? Y sabía que era Jacob. Ah, porque la iglesia está durmiendo. Obvio. ya. Cuando yo le pregunté, ¿cómo que obvio? Yo ni me enteraba de todas esas cosas. Luego cuando estudié, sí, pues, ¿no? De eso es lo que hablo. Bueno, pero eso no es tema para acá, ¿no? Lo conversamos la próxima semana. Es para allá. Eso está bien. Está bien compartirlo. O sea, quisiera que ¿Puede también. compartir cosas? ¿O eso es fuera de Sí, los sí, temas? sí. O sea, No, nadie dice nada. comparte con. Ay, ahorita vamos. Nicole también quiere comer. Provecho, provecho. Bueno. Entonces, este. Todavía está en el capítulo 35, ¿no? 33. 32 y 33. O estoy leyendo otra Biblia porque yo. justo estaba diciendo, Bueno, están hablando de cuando Jacob pelea con el ángel. Ajá. Eso está en el 35, ¿no está? Dios. Es como que Jacob persevera, pues, Tienes ¿no? razón, ahí está en el 32. Hermano, se está viendo la Biblia de los musulmanes. Cuidadito, hermanita. Sí, está en el 32. Estoy confundido con el 35 donde dice Dios bendice a Jacob en Betel.
ese es otro tema, ese es otro capítulo en esta serie. Aaroncito. Sí, dígame. ¿Dijiste que ibas a hacer estudio de Apocalipsis también? No, Así, ¿Qué te estás pensando hacer? sí dijiste Pero algo, hay que ¿no? terminar Génesis mejor primero. A ver, a No, ver, no, eterno, dijo que iba a hacer. a ver, a ver, a ver. Bien. Antes de que Ya, nos, ya. Ya quieren irse al final No, cuando ustedes ya, están en el ya, principio, en Bereshit. antes de que nos vayamos al final o el inicio, eh, tenemos que coordinar el día, pues, ¿no? Si hacemos, tenemos que, así como Génesis estamos ya más de la mitad, o sea, vamos a ver qué tal nos va con Génesis y en el camino, antes de que acabe, que puede ser, o antes de que, digamos que en la próxima semana, mejor dicho, podamos avanzar con Apocalipsis. Y así tenemos la posibilidad de tener los dos, digamos que paralelo, ¿no? Paralelo. Me imagino que la próxima va a estar candente porque hay muchas preguntas de mucha gente. Sí, sí. Y sí, por favor, es bueno, es bueno. Ya, Morenita, tú querías decir algo. Ya me olvidé. No, ¿qué te iba a decir? Eran dos cositas. Una que han inventado una Biblia. Ajá. Y yo entreví y dije, ¿y tú cómo sabes que es inventado? Claro, pues la de 1960, claro, pues ¿acaso eso hace tiempo? El Reino Valera, a diferencia de la Biblia, que es la que creo que usas tú, porque lleva libros apócrifos. ¿Qué quiere decir? Así le dije, así le dije. Y sabes que eso fue por casualidad una vez leí acerca. Las cosas no son por gusto, señora. Es el 909 la Biblia, la versión del oso. Claro, historia. ¿Sabes lo que yo le hubiese dicho? Yo le hubiese dicho, si ni siquiera coges tu Biblia, ¿qué te preocupas por otras? No, esa Biblia de la Virgen. Ay, Dios mío, De Dios la mío. Virgen. Uy, yo te he dicho que mis hermanos tienen un tema. La Virgen, te vas a tu Biblia latinoamericana y va respecto a eso. ¿Sabes por qué? Con la diferencia. Yo te voy a decir cuál es si no me equivoco, 12 libros más que son los libros. Deuterocanónico No se llama. sabes, no sabes qué mano de hombre y con pensamientos de hombre. Esos libros En son los realidad, deuterocanónicos, así se llaman. sí, o deuterocanónicos, pues. Y en todo caso,
Me dice, no, y me salió que ya no creía en ninguna Biblia porque todos echan, todos echan. Ya, y te voy a decir una cosa. ¿Por qué? Porque los libros dentro de lo que es la Reina Valera, cuidado que quiere decir que hay para inspirar. O sea, inspiró a una persona para que en vez de esa persona ese libro es pura sabiduría. Te voy a decir una cosa, sí, tú puedes leer cualquiera, sí, revisa cualquier revista, la que quieras, la budista, la que quieras, todas las religiones que pisamos tienen bases en la Biblia. No hay una sola religión donde haya sacado sus escritos con base de la Biblia. ¿Por qué? Porque toda la Biblia y no hay ser humano en la tal sabiduría que haya escrito la Biblia. Por eso es que nosotros decimos que somos capaces de concentrar tanta sabiduría porque somos. Yo no sabía qué decirme ya. Que me agarraba, yo le expliqué. Y le expliqué, pero sabes que ganas de decirle así como tú. Pero el Señor Te dio paciencia. me dio paciencia, ¿sabes por qué? Porque lo que yo ella me dijo, no, porque hay personas que han sido cristianas y que me han dicho un montón de tonterías. Eso no es nada, hermanita. Un montón de cosas y hablando así y que la Virgen y que así. ¿Sabes qué le dije? ¿Sabes qué le dije a Aarón? ¿Sabes qué le dije? ¿Qué le dijiste? Le dije. Y dice que el médico que se habló con ella fue el único que le dije, mira, yo no discuto. Yo, mira, ve, yo te digo, hermana, es mi hermana de sangre. Yo te digo, yo te explicaba, damos la palabra a una persona, nos pide cuentas. Yo te lo explicaba, ya, pero yo no hago la obra, la hace el Espíritu de Dios. Cuando no querías entender, eso ya no quedaba en mí. Yo cumplí con el Señor y ante Dios yo no voy a cargar con que yo no cumplí con tu vida. O sea, como les dije, que tu vida no va a ser contra mí si es que algo así. Ante Dios yo no voy a pagar. Como que cumpliste tu propósito ya. Disculpa, hermanito, lo que pasa creo que es un espíritu, ¿no? Porque mi abuela también se ha leído todas las Biblias. Es más, yo aprendí a leer con la Biblia. He leído la del oso, todas. Y ella decía, te dijo una vez, los judíos mataron a Jesucristo. Yo no quiero ver ningún judío. Yo a Aarón por Facebook. Aarón no se acuerda, creo, ¿no? ¿A mí? No, sí. Ellos han matado a Jesucristo. ¿A mí fue? Chiquillo, pues. Pues de seguro se ha dado varón. Él no respondió. Dijo ya señora, con respetos y no sé qué, ¿no? Pero no se peleó con ella. Y le dijo bueno, pero yo veo que ella ha estudiado un montón. Yo Ya ni se cuenta. estudió teología. Sí, pero como, Y no como es dice que la ella palabra. comprenda que se lea la Biblia del derecho al revés. Ella se la ha leído. Pero no puede entender, ¿sabes por qué? Porque está entenebrecido su pensamiento. Tiene un velo ahí en sus. No, es como el pueblo de Israel que no quería entender.
Y Así más es. aún que ahora les ha dado espíritu. O sea, bueno, este estudioso estaba enseñando que, no sé si tú opinas lo mismo, que es un espíritu. Y por eso que no entiende, solamente entiende por medio Es de la oración y el el Jesús espíritu de dice que les estupor. habla. Yo, a mi hermana, yo me acordé que le dije, tu vida no va a ser contra mí ante Dios, le dije. Pero yo ya cumplí con decirte, ahora, eso ya depende, ya queda en las manos del Por Señor. eso no te va a entender Así si no le dije. entiende, aunque ya la Biblia no va a entender, le Le tiene dije, que abrirle eso el queda Espíritu en las Santo. manos del Señor. Se le llama Tu vida espíritu no de va a ser contra estupor. mí. Lo voy a buscar, ¿ya? De tipo de entenebrecimiento, sí, pues. Entonces, cuando Que yo tienen algunos Aaron, judíos, Aaron, ¿no? cuando yo le No dije creen eso, en Yeshua. se quedó muda. Así, un silencio, así un silencio cómodo para ella. Cuando yo le dije, mira, yo lo único que ya, si tú no me creías o no me creías, eso ya no queda en mí, queda en Dios. Que Dios pone en tu corazón verdad. Y si tú ahora, pero yo, ante Dios, va a ser contra mí, porque yo ya cumplí con haberte dado el Evangelio y tú decidiste por voluntad propia no creerlo. Y eso no va a ir contra. Así cuando le dije eso, entonces yo agarraba y nada más te decía, y ya y como yo ya sé, con el Señor ya cumplí, así que me puedo dar la vuelta. Quién sabe más adelante hay otra persona que a esa persona Le hable. tú le creas, pero de repente no soy yo, pero yo ante Dios yo dije eso, pero que tu vida no va a ser contra mí ante Dios. Yo lo único que hacía era, ya, no me creías y me daba la vuelta, porque en la escritura también está, suelte los pies y sigue tu camino. Ajá. Entonces yo agarré y se quedó un silencio, pero se quedó ahí. No La escuché dejaste nada de ella. muda. La dejé muda. Y fue algo que tuve bastante paciencia y creo que el Señor me mandó versículos acá, en la cabeza, me mandaba versículos encima para contestarle, pero no peleando, decidí no pelear, no voy a pelear, Señor, porque siempre me buscan boca para pelear. Hmm. Ya te conocen ya. Me buscan boca para pelear. Sí te he comentado acerca de eso, ¿no? Varias Sí. veces. Bueno, gracias por compartir eso, Morenía. Quisiera también saber si hay otra pregunta. Ahí la hermana Giselle tiene una pregunta, algún comentario. Me llama la atención el versículo 54 donde dice, inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan y comer. Inmoló víctimas, pero no dice ofreció holocausto a Dios. O sea, no fue lo que hizo, ¿verdad? Técnicamente es un... O sea, no es... Hay... Cuando entramos a Levíticos lo vamos a ver ya. Pero vamos a ver un tema ya. Hay diferentes formas de sacrificio. ¿Ya? El sacrificio que es la inmolación, que es la víctima de cualquier inocente. Esa es la inmolación. Holocausto. El holocausto es la víctima de un inocente, pero que se consume. O sea que digamos que se pone el fuego y se consume enteramente. Esos dos. Y hay uno tercero que es una víctima por ahogamiento. Pero eso es uno tercero. Pero por estos, los dos primeros, que son los, digamos que los que Dios establece como rito dentro del, del templo y dentro del tabernáculo, es la inmolación. La inmolación es el sacrificio de un inocente. Entonces la gente tenía la costumbre de hacer esos sacrificios para agradar a Dios, ¿no? Ese era el pensamiento. Sí, esos sacrificios sí fueron para Dios, pero no son holocausto. Holocausto es consumo de los cuerpos, ya es totalmente consumido. Por eso el Mesías ahí dice que se inmoló a sí mismo. ¿Te das cuenta? No es un holocausto el Mesías. El Cordero del Pesaj
hay un propósito, ¿no? La sangre del cordero del Pesaj es lo que quita el pecado, ¿verdad? Lo que te pasa de la muerte. Pero en sí es una víctima de inmolación, ¿ya? O es una inmolación. Pero holocausto es para perdón de pecados. Eso es otro nivel. Y cuando dice el Mesías consumado es que ya es como decir que los pecados ya fueron perdonados. Perdonado. Ujú. Eso lo vamos a ver con más profundidad en Levíticos. ¿Cuándo llegaremos a Levíticos? El Señor lo sabe. Así que, Pronto, pronto. sí. Así que, pero por lo menos le puedo decir a su hermanita para poder adelantar, ¿no? Una diferencia. Gracias. Ajá. A ver, otro comentario, otra pregunta. No. Ok. Entonces, vamos gracias al Señor. Le voy a pedir por favor a la hermana Gisela, que pueda por favor orar. Ahí dice Tamara, pero Tamara es su hija, por si acaso. ¿Ya? Hermana Gisela, por favor, ore Amén. agradeciendo por la palabra. Vamos ahora para despedir. Amén. Padre bendito de los cielos, tú eres Gracias. Gracias te damos por la vida de nuestro hermano. Para cada uno de nosotros como tus hijos. Amén, Señor. Siempre te Gracias, bendeciremos, mi Padre. Dios, te bendecimos Gracias, con Señor. nuestras palabras, para alabarte y bendecir. Gracias, Señor. Amén. Gracias te Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Baruch Hashem. Bendito sea el Señor. Shabbat Shalom, hermanitos. Hasta la próxima.